noches, profe. Mi nombre es Richander Ruiz, estudiante del 9-1, jornada de la tarde. Y el día de hoy le vengo a hablar sobre lo que serían las dos guías de la materia de sociales. Entonces comenzamos con lo que fue la primera guía. Algo que me llamó la atención de la primera guía fue el título nombrado como La Guerra de los Mil Días. Y nos decía que esto fue durante el siglo XIX, si no me equivoco. Se vivió un clima de exclusión política que desencadenó 9 guerras de carácter nacional. Entre estas guerras están la guerra de 1830, guerra de los Supremos, la guerra civil de 1851, la de 1854, la de 1860, 1876, 85, 95 y pues obviamente la más conocida, la Guerra de los Mil Días. Varias de estas fueron regionales, al menos eso fue para algunos autores del 54, con diversas connotaciones cada una de ellas, como las cuales fueron hegemónicas, centradas en la lucha por el poder. Asimismo, se presentó una lucha interna entre los partidos liberal y el Partido Conservador. Por otro lado, estaban también las de carácter civil, fundamentadas en lo que era principalmente la defensa de un interés político. Para el caso de la Guerra de los Mil Días, Miguel Antonio Caro manifestó un interés con perpetuarse en lo que vendría siendo el poder. Esto fue una situación que de alguna manera provocó un descontento que se sumó al malestar social tanto en las élites como fue en los sectores populares. Luego de esto viene un título también interesante, como lo fue la reforma educativa. Disculpe, profe, hay algún problemita para no sé. Como lo fue la reforma educativa de Colombia. Con la reforma educativa de Colombia nos hablaba de que después de 18 años de la expedición de la Ley 30, ley por la cual se organizó un servicio público hacia la educación superior en tanto como lo fue en Colombia. Dice que el gobierno nacional presentó una reforma integral a través de la cual se buscó consolidar los avances alcanzados en los últimos años y de esta misma manera potenciar el acceso y la calidad de la oferta educativa. Todo esto fue principalmente hecho para generar mayores y mejores oportunidades a todos los colombianos, todo principalmente mediante la organización del sistema de educación superior. Esto fue de un sistema de calidad y un incremento significativo de las fuentes de recursos para el sector. De esta manera sería una herramienta que le permitiría al país avanzar. Sería una herramienta que le permitiría al país avanzar en sus niveles de equidad, competitividad y productividad. Luego de esto nos hablaba de un título bastante interesante también, como lo era la masacre de las bananeras, un nombre un tanto interesante. Decía que en la masacre de la bananera un número indefinido de trabajadores murieron de manera significativa. Esto fue después de que el gobierno del mismo conservador Miguel Abadía Méndez, decidió colocar fin a una huelga de un mes, organizada principalmente por el Sindicato de los Trabajadores, que lo único que buscaban era garantizar mejores condiciones de trabajo. Algo un poco triste. Nos hablaba también del 28 de noviembre. Dice que el 28 de noviembre de ese año había estallado la huelga más grande de la historia. Esta huelga tenía más de 25.000 trabajadores, si no me equivoco, de las plantaciones. O sea, los 25.000 trabajadores de las plantaciones se negaron a cortar los bananos. Se negaron a cortar los bananos que eran producidos por la United Fruit Company y por productores nacionales simplemente. Decía que esto era bajo contrato con la compañía. Digo que esto
fue a pesar de tal presión que la United Fruit Company y los huelguistas no lograron llegar simplemente a un acuerdo directo y tuvo que intervenir lo que vendría siendo el ejército. De esta manera acribilló a miles de personas y a varios obreros e hirieron a otros más, quienes simplemente estaban protestando ahí tranquilo y pacíficamente por los derechos del trabajo como era. Muchas gracias, profe, que tenga feliz noche, espero pueda calificar pronto. Ya le envío la segunda guía. Profe, estoy aquí con la segunda guía de lo que vendría siendo los sociales para poder culminarlo. La segunda guía ya sí viene siendo un poco más corta. La segunda guía nos viene hablando, uno de los títulos que me interesó fue lo de qué es el proceso de urbanización. Decía que este proceso se puede definir como el proceso de urbanización. Dice que se puede definir como el proceso de urbanización como un conjunto de mecanismos que hacen emerger un mundo sometido por la ciudad y por sus valores. Esto se acostumbra a desigualar en el proceso de urbanización, lo cual son dos hechos, la urbanización y un crecimiento urbano. Después nos habla y nos hace referencia hacia el primero. Nos dice que el primero es un proceso demográfico y espacial, y hace referencia a la importancia progresiva de las ciudades como concentraciones de recursos y a la población, habla de la población en un sistema social y económico determinado. Por resultante, simplemente el estudio del proceso de crecimiento urbano depende de los principios estadísticos. Eso vendría siendo sobre qué es el proceso de urbanización. Luego nos habla sobre un título también que es bastante bonito y nos habla sobre los tipos de clase. Hay una clase que me interesa bastante y es la clase media. Dice que la clase media es la clase habitual. Es la clase habitual que divida en tres grandes clases. Y la media es la habitual, la casual, la casi normal. Pero aún así hay otros tipos de clase. Se distinguen en tres tipos de clase. Nos habla de la clase baja, la clase media y la clase alta, obviamente. Nos dice sobre una palabra técnica, dice esta estratificación. Esta estratificación está dada principalmente por la disponibilidad de medios económicos. Quienes menos tienen claramente son los que se encuentran en el sector inferior de la sociedad y entre todos, los cuales son los de la clase baja. Mientras que aquellos que disponen de una ayuda o de una base económica un poco ya mayor, ocupan un sector superior al de la clase baja, lo cual vendría siendo el de la clase media. Y por lo tanto se presenta un nivel también aún mayor. Estos son los que tienen una base socioeconómica aún mayor. Estas personas están por sobre encima de lo que son la clase baja y la clase media, y obviamente son los de la clase alta. Nos dice que en muchos países que la clase media es la clase social más amplia, en la mayoría de los países es la clase más común que hay. Y dice que aunque esa aseveración suele ser puesta en duda por psicólogos y economistas, pero en lo personal me parece que la clase media es la claramente más vista. Y clase baja pues también estaría compitiendo un poco, pero igualmente me parece que la clase media es la más vista. Luego nos lleva a un título bastante que me llamó la atención, que es ¿qué es el movimiento obrero? A mí me llama principalmente esta atención este título por una defensa que yo hice anteriormente sobre el capitalismo, que es algo un poco parecido. Nos habla sobre el movimiento obrero. Dice que el movimiento obrero es un fenómeno social y político que tiene sus orígenes en Inglaterra del siglo XVIII, si no me equivoco. Dice que este fenómeno tuvo como principal objetivo mejorar el bienestar de los trabajadores y surgió a partir de la revolución industrial y los cambios que fueron aplicados y que esta misma contrajo. Dice que la primera etapa de la industrialización se caracterizó por la plena libertad y por parte de los empresarios. Esto es un sector denominado como burguesía. Sobre las condiciones, esto era sobre las condiciones laborales de sus trabajadores. Y ya esto es un sector diferente denominado proletariado.
en un contexto en el que no existía la legislación laboral. Aquí eran los empresarios quienes decidían sobre los salarios o la extensión de la jornada laboral de los trabajadores. Esto significa que ellos no tenían un sueldo fijo o algo que les diera una firmeza sobre un sueldo o algo por el estilo. Y esto es lo que busca principalmente el movimiento obrero, o como para así decirlo, el capitalismo, que era lo que yo también defendía. Buscar esos derechos y obtenerlos principalmente, para que los trabajadores pues tuvieran una firmeza con lo que era su sueldo. Muchas gracias, profe. Espero por favor que me pueda evaluar pronto. Pues nada, profe, feliz noche y nada, espero no se le complique.